Bien, la ley Nacer con Cariño está inmersa precisamente en la política Crecer Juntos. Es la primera iniciativa, la primera estrategia que se convierte en ley y, como usted dice, a partir de hoy, de febrero, el 24 de febrero, ya está vigente, así como tal. Fue aprobada en agosto, pero está vigente hoy en febrero. Y nos hemos venido preparando. Es una iniciativa precisamente por esa mujer tan maravillosa como es la primera dama, doña Gabriela Bukele, que ha trabajado, es su experticia también el haber trabajado en todo preparación para el nacimiento, que es un evento maravilloso y que probablemente no se ha tenido las condiciones adecuadas anteriormente para poder generar la protección, la seguridad, las condiciones adecuadas para el nacimiento de nuestros niños. Y precisamente el Ministerio de Salud ha estado trabajando fuertemente, el Ministerio de Educación también y otras instituciones para generar y proteger a toda la niñez y a todas las madres también. En este caso, la ley Nacer con Cariño es un trabajo que se ha desarrollado con el Ministerio de Salud para tener las condiciones adecuadas. Y no estoy hablando solamente de infraestructura, de equipamiento, de insumos, estamos hablando de otras condiciones culturales, de trato, de empatía, de seguridad, etcétera. Y para eso nos estamos preparando precisamente. Estamos hablando, me encanta cuando dicen un parto humanizado y respetado. Claro, Esto claro. lleva un tratamiento integral si lo queremos Así cumplir, es. viceministro. Claro, y es integral, y es precisamente ese el enfoque. El parto muchas veces se ha visto más como desde una perspectiva más biológica, pero como enfermedad realmente. Y el parto es un proceso natural, fisiológico, normal, en el cual nosotros como salud debemos acompañar realmente. Lo que tenemos que hacer es un acompañamiento para este proceso. Claro, de repente hay riesgos, hay dificultades, entonces nosotros estamos también en ese sistema de alerta, pendiente que todo ese proceso natural, fisiológico, pueda ser abordado si hay una desviación como tal. En ese sentido, las condiciones que se están generando es para acompañar todo ese proceso, para darle la continuidad, para darle el acompañamiento. Y no solamente como Ministerio de Salud, sino de cambiar un enfoque cultural también. Y eso es importante. Cambiar la cultura no es fácil, es terriblemente difícil, porque aquí está inmerso también no solamente la familia, la comunidad, el proveedor de servicios que somos nosotros también, y es cambiar paradigmas. Creo que la ley Marisol, sin duda, en realidad es un punto de inflexión en el país, porque lo que estamos cambiando es la forma como nacen nuestros niños y niñas, nuestros ciudadanos también. Y eso va a generar mejores condiciones basales, biológicas, de neurodesarrollo también, en el niño y en la niña que va por nacer. Y les deja, es como una impronta, es un sello que va a quedar para toda su vida. Lo va a transformar. Y lo que estamos generando es mejores condiciones para ellos. Y también, por supuesto, va inmerso un bienestar de la familia, una mejor comunidad, una seguridad también en este proceso natural que es el parto. Sin duda la historia demandaba este cambio, viceministro. Así es, totalmente. Y demandaba ese cambio porque lo que ha sucedido a lo largo de esos años es que hemos hecho más, el parto lo hemos considerado más, como dije anteriormente, más como una enfermedad y se ha abordado desde esa manera. Además del aspecto biológico de todo este proceso, el embarazo y el parto conlleva un componente emocional fuertísimo. Y ese acompañamiento probablemente no se ha tenido como debería haberse tenido también. Entonces se quiere generar esos ambientes de intimidad, de respeto, de pudor también, que son importantes. Y cuando lo vive, hasta cuando pasa por ese proceso realmente, hay que verlo de forma, como usted dijo, integral. Y esa es la perspectiva. La primera dama de la República, Gabriela de Bukele, detalló con una palabra, dijo, la situación de las unidades materno-infantil eran alarmantes. Claro. Esa era la condición en la que se encontraban. Y dijo, agregó, estaban en total abandono, con equipos oxidados, podridos, camas llenas de hongo, con 50 años de uso. Incluso el nombre de las áreas era deshumanizante. Por ejemplo, sala de expulsión. O sea, me parece grosero el término. Entonces, la primera dama de la República señalaba cómo con acciones se iba a cambiar esto y, como usted señala,
no solo la infraestructura. Claro. ¿Se ha preparado el personal, viceministro? Sí, y quizás tocando el primer punto, las condiciones basales, digamos, de infraestructura, de equipamiento, realmente han sido deprimentes. Y han sido deprimentes en todo el Sistema Nacional de Salud, hay que decirlo. Cuando nosotros encontramos el sistema, hay muchas condiciones que se ha ido transformando. Y el tema de las maternidades ha sido importantísimo, porque realmente las condiciones en las cuales y lo mostraba la primera dama, mostraba en fotografías, en imágenes, en videos, muchas de las condiciones que hemos tenido por años y décadas realmente, y se ha pretendido transformar. Ahora, esta transformación es mejorar condiciones, mejorar espacios, mejorar equipamiento, mejorar insumos, tener todos los elementos necesarios para esto. No se cambia de la noche a la mañana un sistema sanitario. Este es, como siempre digo, es un monstruo para cambiar, es enorme. Pero es un proceso que se ha iniciado y no va a parar. Es un punto de inflexión que no va a parar y vamos a seguir mejorando todo este tipo de condiciones de infraestructura, equipamiento, etcétera. Pero también hay un tema de base también cultural que hay que cambiar, como dije, enfocado no solamente en la familia, en las comunidades, pero también en el personal sanitario. Arropar ese trato humanizado que tenemos que darle a la persona, verlo de diferente manera. Y lo hablábamos tras cámaras, ¿verdad? Anteriormente, precisamente el enfoque no tiene que ser un enfoque de paciente, sino que de ese proceso natural y fisiológico que hay que implementar. Incluso en el tema, cuando hablamos de un paciente, tenemos que verlo la persona, doña María, don Juan, doña Teresa, no el apendicitis, no el tumor, no la cama 15. No la cama 15, no un número, sino que ver personas, ver almas, ver más allá todavía. Y ese es un enfoque que estamos trabajando, un enfoque de atención humanizada, centrada en la persona. Y este es uno de los puntos importantes. Y la ley Nacer con Cariño es una punta de lanza para ir cambiando todo el sistema sanitario como tal. Las acciones del presidente de la República siempre señalan que debemos colocar al salvadoreño, a la persona, al centro de todas las acciones. Es así. Y retomo las palabras de la primera dama de la República, Gabriela de Bukele, cuando dice, debemos de poner al centro a la mamá y al bebé, atendiendo y acompañando en todo momento con calidad y calidez. Esa es lo que ha mandatado la primera dama de la República. Es correcto. Y el centro del sistema de salud es la persona misma. ¿Qué es lo que ha sucedido anteriormente? Que hemos tenido, como siempre digo, el sistema sanitario ha estado fragmentado y segmentado. Fragmentado entre los niveles de atención y segmentado entre los mismos subsistemas. Ministerio de Salud, Seguro Social, Fosalud, y dentro de misma atención también hay fragmentación en la atención. ¿Qué significa? Que el enfoque ha sido a las instituciones, a los servicios. Pero ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el cambio gerencial que estamos tratando de brindar y lo que tendría que ser un sistema sanitario como tal? El hilo conductor de todo ese sistema es la persona, es la familia. Porque esto atraviesa todo el sistema sanitario y todos aportamos precisamente para el resultado final, que al final lo que pretendemos es el mejor bienestar de salud mental, emocional también importante en la persona como tal. Estos son parte de los aspectos importantes. Claro, dentro de esto hay que generar, para ese cambio de cultura, hay que mejorar competencias. Y competencias significa conocimiento, pero no basta el conocimiento. Habilidades también y actitudes también. Porque uno de los aspectos importantes es el tema actitud. Y eso genera la competencia en las universidades. Mi formación como docente hace que vayamos guiando hacia qué es lo que requiere el perfil de recurso humano que nosotros necesitamos. Y es una lucha que estamos desarrollando, que incluso con las universidades estamos empezando a trabajar en mejorar esa condición, ese perfil de recurso humano que nosotros necesitamos, con un nuevo enfoque, con una visión diferente también. Y esta ley lo está haciendo posible. Hay que también dar el mérito a todo el personal que por décadas ha recibido a los salvadoreños, claro, que han trabajado en el sistema de salud. No se trata de crucificar y señalar el trabajo que se ha hecho en el pasado. Al contrario, viceministro, estamos seguros que hacían lo posible, claro, con los pocos recursos que tenían, claro, y que será este personal sin duda también el que va a preparar a los nuevos profesionales. Totalmente, Marisol. Si las condiciones en las cuales se ha trabajado
han sido paupérrimas, Así han sido es. difíciles. No se ha tenido todas las condiciones y hay que decirlo también, en la currícula no se ha trabajado con todas las condiciones o no se ha generado todas las competencias necesarias para ese desarrollo. Ha habido un enfoque de las carreras universitarias, un enfoque biológico nada más, a la enfermedad, pero no a la parte relacional, al trato, la empatía, la inteligencia emocional también. O sea, cómo dar las noticias. Es una de las circunstancias que sucede, es que no nos han formado también en cómo manejar al usuario de esa perspectiva. Y precisamente nadie puede dar algo que no tiene. Y es parte de lo que estamos tratando de trabajar, mejorar todas esas condiciones necesarias también para arropar a nuestros trabajadores. Pero han hecho una lucha enorme también, nuestro personal sanitario en cada una de las maternidades, para dar lo mejor y en todo el sistema sanitario como tal. Aplicar a lo que siempre insiste el presidente de la República, donde señala que lo público debe de ser igual o mejor que lo privado, viceministro. Claro, totalmente, porque las necesidades de salud de una población son inherentes a la persona misma, es un derecho como tal. Y las condiciones que tenemos que tener tienen que ser lo mejor posible para tener ese resultado. Y eso significa que tenemos que tener buenas condiciones, igual o mejor que la atención privada inclusive. Esta luz de esperanza que yo lo decía el día que fue lanzado por la primera dama de la República, a mí me emociona muchísimo porque yo di a luz a mis 2 primeros hijos en el sistema de salud público y estoy consciente de las carencias que existían, no solo a nivel de infraestructura, sino que de todas las que ya conocemos. Y creo que se convierte en una luz de esperanza saber que las siguientes generaciones, los que están por nacer, tendrán esta oportunidad de un parto respetado, de un parto humanizado. Pero la pregunta es, viceministro, ¿esto alcanzará a toda la población del país? No solo se van a quedar en la zona metropolitana de San Salvador, esto va a llegar al que nazca en el último caserío del Departamento de la Unión o al que nazca en el último cantón de Ahuachapán. No, excelente pregunta. Esto va a ir a nivel nacional y es totalmente todo el país. Y no solamente estamos hablando del parto propiamente, porque dentro de esta concepción del parto, el parto es cuando finalmente nace el bebé. Pero esto viene desde antes incluso del embarazo. Hay un componente que está trabajando desde la perspectiva preconcepcional, antes de que quede embarazada, preparar a la mujer, preparar a la familia precisamente nutricionalmente, con vitaminas, con controles, que tenga las mejores condiciones de prepararse la mujer para todo ese proceso maravilloso que es el embarazo. Luego hay una etapa, hay un proceso de embarazo. Entonces la parte prenatal, o sea, antes del nacimiento, en la cual se tienen todos los controles con las condiciones necesarias, con el acompañamiento, con la educación prenatal, porque también estamos trabajando que conozcan, la mujer tiene que conocer todo ese desarrollo y conocer qué es lo que va a suceder durante el parto también, para que no llegue con miedo, con inseguridades, y que esté acompañada por la persona que él prefiera, ya sea su pareja, o ya sea la mamá, una hermana, o la suegra misma, o una amiga, o alguien de la misma comunidad. Entonces estamos generando también una red de apoyo, también a nivel comunitario. El promotor mismo de salud está también haciendo seguimiento y dándole las condiciones necesarias. Luego vamos al proceso del parto, ya que es propiamente en los hospitales, y que tengan las condiciones necesarias, el mismo acompañamiento, áreas donde sean dignas, que tengan las mejores condiciones, que se pueda respetar también la forma como ella quiere que nazca a su bebé, también bajo las condiciones adecuadas, por supuesto. Que hagamos un corte tardío del cordón, por ejemplo, el cordón umbilical hay que cortarlo luego que deja de pulsar o más o menos, por lo menos después de 2, 3 minutos. ¿Por qué? Para que no generar la anemia del recién nacido, si como tal, si cortamos inmediatamente hay que modular. O por ejemplo, hay que generar un ambiente más cálido. Y tú te imaginas un nacimiento, el bebé está en un lugar oscuro, sin ruido, solo escuchando el palpitar del corazón de la madre, y de repente nace y un ambiente con una gran luz, los sonidos, todo eso genera, además del mismo proceso del parto, genera también mucho estrés, muchas tensiones. Pero en ese momento lo que se pretende es que haya otro ambiente, como digo, mucho más cálido, mucho más de amor.
que se le acerque al bebé y se le acerca al pecho, eso es el contacto piel a piel que va a generar un apego seguro realmente. Y eso es como una impronta que queda marcado en el bebé por toda la vida. Ese contacto que tiene, esa sensación de seguridad, y aquí se genera una serie de reacciones, incluso hormonales, que van generando mejores condiciones en el recién nacido. Es un proceso maravilloso realmente, cuando uno conoce a profundidad todo ese proceso del parto, todo ese proceso de desarrollo, o esa comunicación del bebé y la mamá dentro del útero, es una cosa maravillosa que todos tenemos que conocer. Y en este caso la educación prenatal se está encargando precisamente de enseñarle a la mamá todas esas condiciones de comunicación que existe y cómo trabajar, cómo mejorar esa comunicación y mejorar las condiciones del bebé. Y luego, por supuesto, la lactancia materna temprana, el calostro, que es la primera leche que sale, que tiene unas condiciones naturales de seguridad, de nutrición, pero también de protección también para el bebé. La madre le regala, le dona también elementos inmunológicos que lo van a proteger también, incluso luego que esté ella nacido, ¿verdad? Me encanta cuando usted dice una cosa maravillosa, solo pienso una cosa divina, un Correcto. Regalo de Dios. Es un regalo que nos ha dado, que es la vida, y qué mejor que venga en esas condiciones. Se está avanzando, sé que es un proceso, como usted dice, no es de la noche a la mañana. Se avanza en el tema que la primera dama mencionó, que los padres de familia, los papás o la mamá, podrían acompañar a la persona en el parto. Es así, es así. Los padres o quien ella quiera, porque de repente quiere la pareja, pero de repente quiere que sea la mamá, que ha tenido las experiencias previas y quiere que haya ese acompañamiento, o un familiar o una amiga o alguien de la comunidad misma también, con la que ella se sienta segura, que se sienta mejor protegida, mejor acompañada. Y eso es importante, Marisol. Cuando siente a alguien cercano que está a la par, y también de alguna manera que ha vivido todo ese proceso, porque la perspectiva de la persona que acompaña, también lo que pretendemos es que también le acompañe en todo ese proceso de formación durante la atención prenatal también, durante los controles de embarazo, para que ellos mismos conozcan y sepan cuál es su rol también de acompañamiento. Por otro lado, la información, la comunicación a la misma familia. A veces sucedía y ha sucedido de que nació el bebé y la familia no sabe nada. Si fue niña o niño, si hubo complicaciones o no. La perspectiva es que podamos informar periódicamente también a la familia las condiciones también, qué momento nació y otros aspectos importantes. Estamos desarrollando todo un proceso de transformación digital y en este caso todo un sistema informático también para tratar de generar también ciertas condiciones de información que nos van a ayudar a ir mejorando todo este proceso. Así que hay un trabajo detrás de todo esto enorme que no se ve como muchas cosas, pero hay un trabajo fuertísimo también y como digo, esta ley es una ley de esperanza, es una ley que va a cambiar nuestro sistema sanitario, es la punta de un cambio radical en el sistema de salud. Sí, claro, la vacunación ha sido una de las estrategias más exitosas que hemos tenido en el abordaje a la pandemia del COVID-19. Realmente estamos en la fase de transición, tratando de retornar a una nueva normalidad como tal, y el Plan Nacional de Vacunación para COVID ha sido exitoso, totalmente exitoso. Hemos sido referente incluso a nivel internacional también por el tema de la vacunación y seguimos también abonando todo esto. Se ha logrado desde el inicio lograr la adquisición de los biológicos de diferentes modalidades también, a través de COVAX o compras directas también, para tener todo el biológico necesario para vacunar a nuestra población. Hemos iniciado diferentes tipos de procesos, de estrategias de forma temprana. Iniciamos, si ustedes recuerdan, con personal de riesgo, primera línea, ¿verdad? Personal sanitario, primera línea, policías, bomberos, etcétera, etcétera, personas mayores, personas con enfermedades crónicas, y así hasta llegar a los niños. O sea, todo este proceso realmente, incluso hay muchos países que no han cumplido con sus metas, con sus condiciones y que no han logrado, y hay que decirlo, Marisol, hoy estamos
revisando algunos procesos y platicando con otros ministerios de otros países. Incluso no han logrado tener el músculo necesario para la cadena de frío también que se requiere también, o la logística necesaria para un proceso de vacunación tan acelerado como nosotros tenemos. Mientras que nosotros tenemos CENAVI con una capacidad para 16 millones de vacunas. Sí, realmente la capacidad que nosotros tenemos de vacunación es enorme. De hecho, se nos criticaba por el tema de la adquisición de la vacuna Pfizer, que está a menos 70 grados centígrados. Teníamos Moderna, que era menos 20, y no había esas condiciones como sistema, y de forma ágil y progresiva, con el apoyo del gobierno central, se ha ido teniendo ese fortalecimiento. Y ese fortalecimiento para todo el tema de la vacunación COVID, y hay que decirlo, porque lo que siempre hemos dicho, no solamente para el manejo de la pandemia, sino que para dejar fortalecido, resiliente a nuestro sistema sanitario. Porque no solamente la pandemia en determinado momento va a bajar, va a disminuir los casos, probablemente va a quedar de forma endémica, pero todo lo que se está haciendo no solamente es para la pandemia, sino que para mejorar las condiciones del sistema, y va a quedar probablemente una cadena de frío fuertísima para el programa regular de vacunación. De hecho, hablábamos fuera de cámaras antes de iniciar este programa con el viceministro Carlos Alvarenga, cómo la pandemia, cómo la crisis nos había llevado como país a, claro, de manera acelerada, transformar este sistema. Es correcto. Y eso es lo que decía, la pandemia ha afectado a todos los sectores, social, cultural, educativo, incluso político, incluso económico, ha afectado a todos los estratos sociales. Eso ha causado una sensibilidad hacia el tema de salud como tal. Anteriormente la educación y salud se veía más como un gasto que como una inversión, pero hoy esa sensibilidad hay que aprovecharla también. Y como digo, de las cosas malas hay que sacar muchas cosas buenas. Esa sensibilidad es como una ventana de oportunidades que tenemos que aprovechar para dejar resiliente nuestro sistema sanitario y abordar nuevos retos de salud también que tenemos que trabajar. Y es impresionante cómo el talento humano se acopló, claro, rápidamente, o sea, sí, nunca hemos dudado del talento humano en el sistema de salud de nuestro país, cómo se acopló a las necesidades y a la emergencia. Sí, es así, y hubieron cientos y cientos de capacitaciones de todo tipo, desde la utilización de los equipos de protección personal, que realmente no era fácil y que nuestro personal rápidamente tuvo que aprender a usarlo, utilizarlos adecuadamente, hasta cómo abordar y cómo manejar los contagios, el virus y muchos temas también adicionales. Hay que decirlo, mucho de la pandemia, mucho de la estrategia incluso no se ve, está oculto, pero hay muchos héroes anónimos que han existido en todo el manejo de la pandemia. Hay mucha gente que ha trabajado fuertísimo, ha trabajado 24 horas al día, así fuerte, ¿verdad? Y que ha dado lo mejor de ellos para salvaguardar la vida y la salud de las personas. Yo he tenido el privilegio de conocer muchos, desde los que están en el almacén, trabajando 24/7 para poder suministrar, desde las personas que están manteniendo la limpieza, carpinteros, personal, médicos, enfermeras, con aquella vocación, ese compromiso ante esta emergencia que sin duda ha sido una de las cosas que nos ha sacado adelante en esta pandemia. Sí. Viceministro, confírmeme por favor los datos sobre cómo se encuentra el COVID-19. El 31 de enero fue la fecha con el número más alto en los últimos meses. Se reportaron 972 nuevos contagios el 31 de enero. Pero en este momento tengo entendido que la tendencia es a la baja. Claro. Como de igual forma que otros países se han suscitado esas elevaciones de casos, de contagios en todos los países, las nuevas cepas también que han tenido un proceso de contagio acelerado también, pero un descenso igual también. Y eso es lo que encontramos en la última etapa, y es precisamente a finales de enero y principios de febrero nosotros tuvimos esa elevación de 972 casos, es un pico máximo que nosotros tuvimos, pero a la fecha, ya para hoy, para febrero, hemos tenido pocos casos, o sea, eso ha ido a la abajo, menos de 400 casos hacia abajo, ¿verdad? Y vamos a ir para el 27 de febrero, teníamos 396 casos, o sea, eso son buenas noticias, porque de alguna manera los procesos bajan. Eso no significa que tenemos que descuidar
las medidas de bioseguridad y, por supuesto, el tema de vacunación. El tema de vacunación es importantísimo porque eso nos ayuda a tener las condiciones necesarias inmunológicas para poder enfrentar, ¿verdad?, como persona a este virus que tanto daño ha hecho en las sociedades. Perdón, yo justo en ese pico de los 972 yo tuve COVID, Sí. Viceministro, al igual que muchos compañeros. Claro. Pero yo que tenía mis 3 dosis de vacunas, Claro. realmente no fue algo que me afectara Claro, tanto mi sí. sistema de salud. Y la perspectiva de la vacunación es precisamente tratar de evitar la forma grave de la enfermedad, tratar de evitar la hospitalización y los fallecimientos, por supuesto. Entonces, las condiciones de la vacuna es evitar el contagio, por supuesto, pero en gran medida el enfoque de la vacunación tiene que estar, está desarrollada, biológico, precisamente para evitar esos riesgos mayores, esa morbilidad, esa mortalidad grave también, la hospitalización y la muerte también. Y precisamente hablar de hospitalización, ¿cómo se encuentra el Hospital El Salvador? Hay muchos pacientes, hay disponibilidad de camas. Sí, el Hospital El Salvador fue una de las estrategias estrellas del gobierno, hay que decir gobierno, porque el abordaje de la pandemia no ha sido solamente de salud. Y hay que decirlo, y hay que darle lo que merece todo. Esto es un trabajo integrado, intersectorial, que de alguna manera el Gabinete Ampliado de Salud es lo que se generó desde el principio y realmente eso le ha dado fortaleza al sistema sanitario para salir adelante y salir fortalecido y salir como país con las mejores condiciones. Eso solo se logra con el apoyo del Ejecutivo. Eso solo se logra con el apoyo del Ejecutivo, que le ha dado todas las condiciones necesarias para que Salud tenga las herramientas necesarias para combatir la pandemia por ese lado. Y precisamente yo recuerdo que cuando empezamos el abordaje de la pandemia generamos todo el enfoque de la pandemia se hizo bajo un marco, un plan trabajado, ordenado. Tuvimos reuniones con diferentes países y con expertos también para generar este plan, para contener el virus, para mejorar la capacidad de respuesta y para la transición en la cual nos encontramos. Dentro de mejorar la capacidad de respuesta, ustedes recordarán que empezamos a trabajar con hospitales COVID. Un hospital COVID, el hospital Saldaña, el hospital Amatepec, el hospital San Rafael, y poco a poco que eran solamente COVID. ¿Por qué? Para evitar el contagio mixto que se podría dar a nivel hospitalario como tal. Pero el gran, digamos, el proyecto más emblemático ha sido el Hospital El Salvador, de alguna manera. Porque lo que hemos hecho es concentrar todo el paciente, principalmente el paciente crítico, grave, digamos, en tener las mejores condiciones. Teníamos pocos recursos humanos, recuerdo que teníamos pocos intensivistas también para todo el sistema sanitario y tratábamos de concentrar de alguna manera las mejores condiciones, las mejores capacidades en este centro. El Hospital de El Salvador, hoy por hoy, la cantidad de pacientes que tenemos es baja comparado con algunas elevaciones en las cuales, claro, hemos tenido más número de pacientes ingresados como tal. También no puedo dejar de mencionar que el 18 de febrero, una estrategia más de este gobierno, el Ministerio de Salud inició la inclusión de un nuevo medicamento, este kit que se entrega a los pacientes que pues presentan una prueba de que están positivos. Claro. Quiero ver si lo puedo decir bien. El fármaco se llama Molnupiravir. Así es, lo hizo perfecto. Lo hice perfecto, gracias, viceministro. Cuéntenos sobre este fármaco. Bueno, este fármaco en realidad es un antiviral. Lo que trata es evitar la replicación del virus y se le da precisamente a pacientes que que son positivos y que tienen riesgo, ¿verdad?, de alguna enfermedad más grave, el riesgo de hospitalización y muerte también. Entonces, esta es quizás la última estrategia que hemos implementado y este medicamento es precisamente para los pacientes confirmados. ¿Cuál es la perspectiva? Porque en este caso el paciente ya es positivo, ya tiene el COVID. Lo que se pretende con eso es evitar el riesgo, el fallecimiento, la hospitalización, la forma grave de coronavirus. Eso es lo que pretende precisamente este potente antiviral y hay que decirlo, somos el primero en la región que lo estamos utilizando como tal y que está aprobado precisamente por la FDA y tiene todas las condiciones necesarias. Ya la OMS lo ha incluido como parte de la guía de tratamiento también y eso es importante. Tenemos
una cantidad de personas que están repartiendo, se está entregando a la casa directamente, a nivel domiciliar también. Y estamos llevando un control precisamente de a quiénes, qué tipo de pacientes se les va a entregar ese producto como tal. De hecho, veíamos algunas imágenes, ahí están, y veíamos a la viceministra Carla Díaz de Naves, a quien le enviamos también un saludo en el Día Internacional de la Mujer, una viceministra que trabaja muchísimo en terreno, total. con un gran esfuerzo. Es todo terreno, es todo terreno. Es todo terreno la viceministra Díaz, a quien apreciamos muchísimo, y vemos cómo este trabajo, este esfuerzo está llegando hasta las casas. Ahí lo tenemos en pantalla, viceministra. Claro, claro, y de eso se trata precisamente. Una de las perspectivas del nuevo sistema sanitario que estamos construyendo es acercar los servicios a las comunidades, acercarlo. De hecho, cuando vienen a veces, vienen personal o personal sanitario o de otros países, se asombran realmente de muchas de las estrategias que nosotros hemos implementado como tal. Dentro de estas, esta estrategia precisamente es el acercamiento que nosotros tenemos directamente con las personas, con la familia, con los pacientes también en este caso. Y esto no solamente con la entrega de este producto, sino que también con los kits que se han estado entregando anteriormente, o con el seguimiento que hemos hecho, por ejemplo, del tema de la vacunación, los recorridos que hacemos casa a casa, que vamos directamente a las comunidades. O sea, este es, como digo, es parte de la estrategia. Vendrán nuevas en el futuro, muchas estrategias que estamos haciendo con transformación digital para tener un proceso de fortalecimiento del sistema sanitario, pero de acercamiento de los servicios a las personas. Y otros que sin duda se asombran son los salvadoreños, porque cada vez que ellos llegaban a las unidades de salud, a los hospitales, no encontraban un servicio de salud digno para ellos, y que hoy este llegue hasta la puerta de su casa, sin duda lo sorprende. Claro. Viceministro, solo tengo un minuto y usted me quería agregar que todo el tema de la ley Nacer con Cariño y de este parto humanizado es basado en evidencia, me decía. Tengo un minuto, viceministro. Totalmente. Todo el tema de todo este, y lo digo y lo hacía notar también porque a veces hay voces contrarias a la ley de Nacer con Cariño. No sé cómo puede existir esas contradicciones también. Pero realmente la ley está basada en evidencia completamente científica, en todas las recomendaciones de la OMS, de la OEPS, y no es cierto lo que muchas veces se dice ahí, que no se van a hacer cesáreas, que no se van a hacer tactos vaginales. O sea, claro, es parte del arsenal, y quien toma la decisión es precisamente es el especialista finalmente, que evalúa, ¿verdad?, quién está ahí. Pero lo que se trata es regular de alguna manera los excesos también, lo que no debería de hacerse también. Y eso se ha trabajado con expertos no solamente nacionales que han participado también, sino que a nivel internacional. Desgraciadamente, voces disonantes que no pueden ver todas estas cosas positivas que vienen para nuestro país. Gracias, viceministro. Ha sido un verdadero placer poder conversar con usted. No, el gusto es mío, y de nuevo reitero el saludo para todas las mujeres salvadoreñas.